pero no se pueden permitir burlas de las dictaduras, no se pueden permitir el uso de procesos políticos como mecanismos de diálogo simplemente para procurar formas de legitimarse, para procurar formas de ganar tiempo, ya sea de a 90 días, pero 90 a veces, si lo contamos en la perspectiva histórica, esto ha sido la lógica de años. Gracias, Tamara, y quedo un rato acá en la vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, secretario general. Y así es, el régimen venezolano tiene desde el año 2014 negociando. Tenemos ya casi 6 años en negociaciones y aquellos que les permiten esa negociación son tan cómplices como el propio régimen de todo lo que está ocurriendo. Bueno, le doy la palabra al ex embajador Diego Arias. Bienvenido, Diego. Tienes la palabra. Gracias, querida Tamara. Aprovecho por felicitarte a ti y a la Fundación CASPA por tomar esta iniciativa. Y me siento muy honrado de estar hoy con el secretario general de la OEA y con la vicepresidente del Parlamento Europeo, y contigo, por supuesto. Yo voy a hacer un enfoque global dentro de lo que a mí me ha marcado mi vida, viendo lo que son el tema de las sanciones. Y casualmente, a esta misma hora, está reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la misma vía que nosotros en un Zoom, tratando de determinar si el coronavirus es una causa posible de desestabilización mundial, a lo cual los chinos se vienen oponiendo. Y hoy seguramente el resultado será parecido. Y oyendo al secretario general de la OEA, me daba una envidia tremenda de cómo las personalidades pueden ejercer una influencia determinante en un marco de sanciones, en un marco moral, ético, como lo viene haciendo el secretario general, que creo que sin tener la facultad para imponer sanciones fuertes, su palabra, utilizando como el púlpito de su cargo, ha hecho posible impulsar sanciones que han tomado otros países. Lo mismo puedo decir de Tamara. Yo no sé cuántas de las sanciones que se están aplicando en el mundo se originan por el trabajo que ella con su Fundación CASLA vienen haciendo hace rato. Es lo mismo, yo le decía antes de comenzar esto al secretario general que yo he seguido las sanciones de los Estados Unidos por la vía de un venezolano que es Pedro Mario Borelli, que es duro, que tiene frases fuertes, pero que ha sido, yo creo, el venezolano que más constructivamente ha contribuido por años a que los norteamericanos entiendan el problema nuestro y el conjunto de sanciones. Y a veces es difícil entenderse con la misma Tamara, con el mismo Pedro, porque son realmente intransigentes, porque creen justamente en eso. Y yo creo que el tiempo les viene dando la razón de que la inteligencia es fundamental cuando se trata de valores como los que se están discutiendo. Yo he quedado marcado por mi experiencia. Yo estaba en el proceso de Sudáfrica al final, el proceso yugoslavo, el proceso de Somalia, Ruanda y otros de ese género, El Salvador mismo, en nuestro hemisferio, Haití. Y una cosa que me llama poderosamente la atención es siempre el énfasis exclusivo en la negociación. Y dice alguno que la negociación es como el opio de los diplomáticos, un permanente búsqueda de consenso. Yo no tengo nada contra eso, pero sí me doy cuenta que las sanciones, que son muy importantes y que son el primer paso de un proceso diplomático, llegan a tener fuerza a imponerse solo en la medida en que la persona a la cual se le aplican las sanciones entiende que de una u otra manera algo le sucederá, que alguien le pondrá un dedo encima. Nosotros hemos perdido, por ejemplo, en la Comunidad Europea, un aliado extraordinario que teníamos, que era España. España era el vocero de las causas de América Latina en la Comunidad Europea. Yo creo que Dita de hoy en día es mucho mejor vocero para nosotros que realmente nació España. Y ayer, que yo conozco el Parlamento Europeo, han desatado opinión pública, movilizando la opinión pública mejor de lo que España está haciendo. Entonces perdimos antes, cada vez que hay un problema en América Latina, ¿qué dice España? Resulta que ahora lo que dice España es más negociaciones, más conversaciones, los días atrasados que llevan. Porque yo vi esto en el proceso, por ejemplo, de Yugoslavia. Yo decía, mientras que los serbios piensen que nadie les va a poner un dedo encima, jamás acatarán nada. Y los del otro lado del charco. Y sin embargo, pasaron 5 años y tuvieron que partirse. No quiero ni referirme a
Sudáfrica, que tomó tantos años, en Haití. Y eso me lleva a que las sanciones, por ejemplo, en el acuerdo marco que están asomando los Estados Unidos, me acuerdo muy bien, y yo le comentaba también al secretario general el caso de Haití. El énfasis de la comunidad internacional, Estados Unidos y Francia, nosotros éramos el otro amigo del proceso, Venezuela, era que teníamos que celebrar elecciones. Y yo le decía, sí, eso es muy importante, pero lo más importante de Haití es rescatar ese país de la pobreza, porque una vez que tengamos elecciones, ustedes se van a marchar de Haití y Haití llevará una vida miserable. De hecho, así ha sido. 30 años, han hecho 40.000 elecciones y Haití sigue siendo, con Venezuela, de los países más pobres de América Latina. Yo quería tocar un pequeño aspecto que tiene que ver con las sanciones individuales, que lo señalaba a ti. Los países europeos, algunos, han aplicado Suiza, por ejemplo, contra un grupo específico de lo que llaman los bolichicos o revolucionarios. Pero yo creo que, por ejemplo, en la Comunidad Europea podrían ser mucho más fuertes con esa lista que está hablando Dita, de que, por ejemplo, los hijos de este general que nosotros tenemos, que para mí es un vagabundo, que es Vladimir Padrino, jefe de una cúpula militar corrupta, tiene sus hijos dilapidando recursos del Tesoro venezolano en España y nada se les hace a ellos. Les dolería mucho más a Padrino que le sacaran a sus hijos de España, como le sacarían a otros como Jorge Rodríguez o como el Chapo Diosdado Cabello, que tiene sus familiares fuera, que fuesen de esa manera sancionados. Porque ellos sienten que las sanciones que sobre el país pesan, no pesan sobre ellos. Y me recuerdo del caso de Irak. Yo estaba en el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas después de la guerra, y los iraquíes señalaban de que se iban a afectar a los niños iraquíes, etcétera, como dice el narcotirano Maduro. Eso es falso, porque nunca los grupos protegidos por el señor Saddam Hussein sufrieron. Los que sufrieron eran justamente los disidentes. Ante eso estamos enfrentados. Yo creo, y vuelvo a mi comentario inicial, de que lo importante que, por ejemplo, tiene el secretario general de la OEA, que debería tener el secretario general de las Naciones Unidas, que puede tener aún más el Parlamento Europeo, realmente puede contribuir a que el contexto de las sanciones sea no solamente mejor entendido, sino que también digan, tiene consecuencias. No puede ser que las consecuencias de las sanciones sea llevarnos, por ejemplo, a una especie de cogobierno con un grupo de narcoterroristas. Esto me parece a mí absolutamente inaceptable. Incluso yo hacía una pregunta y decía, bueno, los Estados Unidos ha sido el país realmente que para mí, en el fondo, resume la comunidad internacional junto con Colombia y Brasil. Pero yo estoy seguro que en los Estados Unidos nadie concebiría un gobierno que dejara participar de una u otra manera, aunque sea dentro de su casa, a narcotiranos criminales como el señor Maduro, como el Chapo Cabello, etc. Sin embargo, a nosotros los venezolanos nos propone algo de ese género. Sí, es inmoral. Inmoral. Sentido que las sanciones no pueden terminar en proponernos un cogobierno con narcocriminales. Eso sería más bien una sanción a nosotros los venezolanos que queremos y queremos rescatar la libertad. O sea, no, seríamos nosotros los que buscamos la libertad, no sancionados por un marco de negociaciones que no refleje lo que el país realmente aspira. Gracias, Tomás. Bravo. Muchísimas gracias, embajador.